¿De qué depende la selección de un taladro de perforación, de un taladro de workover, de un equipo de Well Services? Yo soy el ingeniero Marco Jiménez y te doy la bienvenida al canal Ingeniero Petrolero MG27, un canal dedicado a brindar información, conocimiento, experiencia en el área de operaciones de taladro. Y hoy vamos a hablar sobre la metodología para la selección de un taladro de perforación workover Well Services, Rig Selection. Por supuesto que son muchas las variables que deben analizarse para poder seleccionar el taladro óptimo que permita perforar un pozo, realizar un trabajo de workover o realizar un trabajo de servicio al pozo. Pero sintetizando todo este conjunto de variables de importancia, te voy a compartir tres que son fundamentales. El primero tiene que ver con la factibilidad técnica. Cuando hablamos de factibilidad técnica del proceso de selección, tenemos que nombrar indiscutiblemente una norma del Instituto Americano del Petróleo, la norma API numeral D-10A, que establece una serie de variables que deben analizarse para poder seleccionar un taladro óptimo en función del tipo de trabajo a realizar y, por supuesto, las características del pozo. Es uno de los principales elementos a tomar en consideración. El manejo de cargas, es decir, sobre todo el elemento de izamiento, la capacidad de manejar grandes cargas, peso, por supuesto, está asociado a la profundidad del pozo. Imagínense un pozo de 20.000 pies, un pozo de 15.000 pies o tal vez un pozo de 7.000 pies. Un pozo de 20.000 pies, 18.000 pies, se requiere emplear equipos de perforación de gran capacidad, por ejemplo, equipos de 3.000 HP, 2.000 HP, mientras que cuando vamos a perforar hoyos considerados horizontal somero de 6.000, 7.000 pies, emplear equipos de perforación, por ejemplo, de 1.000 HP, 1.500 HP, resulta factible. Por supuesto, hay que considerar otros elementos desde el punto de vista de la capacidad, como por ejemplo capacidad del setback, donde se almacena la tubería, donde se para la tubería en cable, la capacidad de los tanques de lodo, la capacidad del top drive. Son algunos elementos que el equipo técnico debe evaluar en función de las características del pozo, su profundidad y de todas las actividades subsiguientes que involucran dejar un pozo perforado, completado y listo a producción. Por supuesto que la fase de mudanza o el elemento de mudanza es primordial. Un equipo que pueda ser movilizado en fase de mudanza sin mucho problema. Y aquí entra una evaluación fundamental. Cuando hablamos de taladros modulares, son aquellos taladros que en fase de mudanza no es necesario desvestirlos totalmente, sino que puedo deslizar desde una fosa a otra fosa o un cellar a otro cellar y continuar perforando el pozo subsiguiente. O tal vez si hablamos de un taladro convencional será mucho más complejo porque requiero desarmarlo o desvestirlo para poder mudar hacia el siguiente pozo. Esto es un elemento que también va a incidir en el proceso de selección. Cuán fácil es mudar el equipo de manera de poder llegar a la próxima locación sin ningún tipo de inconveniente. Cuando hablamos de workover y Well Services, si hablamos de workover, el taladro puede tener muchas similitudes con el taladro de perforación. Por ejemplo, puede tener un power swivel o tal vez un top drive, ¿sí? Tiene un piso de perforación que es muy importante, sobre todo cuando vamos a realizar tareas de workover, fundamental. Y en el caso de Well Services, generalmente son empleados equipos pulling unit, que son usados para poder realizar, por ejemplo, operaciones de servicio como reemplazo de bombas o tal vez reemplazo de sarta de tuberías de producción. Son equipos básicamente enfocados en realizar servicio al pozo, pozos que tienen algún tipo de complejidad o falla y que hay que intervenir para poder reemplazar la bomba o poder reemplazar parte de la sarta de tubería de producción. También tenemos equipos menores y voy a destacar la Flux by Unit, que es un equipo empleado en servicios menores para poder realizar servicios a pozo. Por ejemplo, un pozo que produce con bomba de cavidad progresiva puede tener un rotor atascado o quizás parte de la sarta de cabilla tenga algún tipo de problema y haya que intervenir ese pozo con el Flux by Unit. Además que los Flux by Unit también son idóneos para bajar rotor con sarta de varillas cuando hablamos de pozos que van a iniciar producción con equipo de bomba de cavidad progresiva. Entonces, para ir resumiendo solamente el término de la factibilidad técnica,
tiene que ver mucho con el tipo de trabajo y tiene que ver mucho con las características del pozo. Eso va a condicionar, por supuesto, la selección desde el punto de vista técnico de poder seleccionar el taladro óptimo para realizar un trabajo. Por supuesto, la fase de mudanza es clave también. El segundo elemento tiene que ver con la factibilidad económica. La contratación de un equipo también está en función de los recursos económicos que tenga la empresa. Si la operadora cuenta con los recursos para contratar un servicio de un taladro automatizado, que seguramente tiene un costo de contratación elevado, pero es un taladro de última generación, va a ser mucho más costoso que un taladro convencional, ¿sí? Sobre todo los modulares, que me van a optimizar los procesos de mudanza. Y el tercer elemento que quiero destacar en este video tiene que ver con la eficiencia mecánica del equipo. Es decir, que mecánicamente el equipo tiene un alto rendimiento cuando se evalúan los procesos de intervención de un equipo en específico y vemos que mecánicamente el equipo ha respondido, que no ha tenido fallas o tiempos no productivos asociados a esperas por fallas mecánicas de cada uno de los componentes. Bueno, es un equipo que tiene una alta eficiencia mecánica. Adicional, ese equipo con una alta eficiencia mecánica, si tiene las certificaciones de cada uno de sus componentes actualizados, bueno, es un equipo que también es factible y atractivo para ser contratado para procesos de intervención, tanto en perforación como en workover. Entonces, para ir resumiendo, los tres puntos son la factibilidad técnica, la factibilidad económica, factibilidad desde el punto de vista asociada a la factibilidad mecánica asociada a la eficiencia mecánica del equipo. Al menos estos tres elementos son analizados de manera integral y van a ayudar al equipo de ingenieros y sobre todo al equipo de supervisores a tener conciencia de cuáles son los elementos que tenemos que considerar para poder determinar la selección óptima de un equipo de perforación, de un equipo de workover, de un equipo de well services. Si te gustó el video, regálame un like, comenta para seguir mejorando y qué puntos consideras que pudiéramos compartir en este canal. Y no olvides suscribirte al canal activando la campanita para que YouTube te notifique cuando comparta un video sobre este mundo tan apasionante como son las operaciones de taladro. Hasta un próximo video.